Nacieron desde las organizaciones sociales y han cumplido ya 6 años de darle batalla a uno de los mayores males que golpea al país, la corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción, sus integrantes, sin financiamiento y afrontando escarnios y persecuciones, desarrollan un trabajo sin duda importante, importantísimo en esta acción cívica de frentear a los esquilmadores de la patria, a los ladrones con poder político. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenis, buenos días, un saludo cordial a usted y a la audiencia, a sus órdenes. Empecemos por el principio. ¿Cómo nace la Comisión Nacional Anticorrupción y cuál es la evaluación que hacen ustedes de estos primeros 6 años de vida? En el año 2015, reunidos en la ciudad de Riobamba, entre otros el Frente Unitario, la CONAIE, grupos fundamentales de la sociedad, de los gremios, de los trabajadores, de los maestros, de estudiantes, campesinos, sectores populares, resuelven frente a lo que significaba el ejercicio de un gobierno primero autoritario y corrupto, nombrar una comisión para efectos de que pudiese llevar adelante tareas de fiscalización, porque no olvidemos que entonces teníamos una Asamblea Nacional y una Contraloría Nacional, Fiscalía y todo el aparato de control al servicio del asalto y al servicio del régimen, de tal manera que la sociedad se planteó la necesidad de dar seguimiento a lo que había sido la corruptela. Esa ha sido la tarea fundamental. Allí estuvieron hombres, y voy a señalar 3 o 4 personas que ya nos han dejado: Julio César Trujillo, María Arboleda, Jorge Rodríguez, que fue el primer coordinador. De ese grupo todavía vienen con nosotros Isabel Robalino y Simón Espinosa, por señalar algunos nombres, y otros compañeros que se han ido integrando con designación siempre de estos mismos sectores que nos designaron en un primer momento. Germán, ¿cuál es la tarea? Son muchas las denuncias que fundamentadamente han presentado, pero ¿cuáles son esos casos emblemáticos que han permitido? El primer caso que lo presentamos fue el de Manduriaco, Caminosca, los helicópteros DRU, la refinería del Pacífico, las empresas fantasmas, Toache Pilatón, los insumos médicos que han sido motivo de las últimas circunstancias en los últimos periodos, la venta fraudulenta del Hotel Quito, y muchísimos más. Podríamos quedarnos mucho tiempo, pero lo importante... Germán, el problema es que muchos de estos casos no han tenido el impulso ni el seguimiento necesario, no han terminado con sentencias, más allá de que las pruebas están al canto, de que está demostrado el sobreprecio, el robo, el latrocinio. ¿Por qué? Porque primero ha existido una tramitología que es perversa, que significa que a veces los que denunciamos terminamos encausados porque a algún delincuencillo se le ocurre refutar la gestión de la comisión señalando que ha sido víctima de algún ataque, por ejemplo. Seguimos siendo víctimas de esa realidad. De otra parte, hay un engranaje en el sistema nacional que permite que tanto en la Corte, a veces en la Fiscalía o en las Fiscalías provinciales, etcétera, las cosas vayan con lentitud o se archiven. Hemos tenido circunstancias de replay mientras estamos haciendo el reconocimiento de las firmas o estamos convalidando nuestra acción respecto de una denuncia. Al propio tiempo recibimos en el casillero la información que ha sido canasteada la denuncia. Germán, me estoy acordando. Si ustedes han tenido estos problemas, ¿qué problemas tendría que afrontar o qué problemas prevén ustedes que afrontaría esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción que sostiene el presidente electo que va a impulsar? Toda gestión para luchar contra la corrupción es importante. Una comisión de origen internacional tendrá siempre los límites que el propio Estado ecuatoriano le señalará, porque las denuncias tienen que hacerlo los organismos de control o los sectores de la sociedad civil. Seguramente una comisión internacional dará consejos, pondrá en conocimiento de las autoridades sus experiencias en otras latitudes, apuntalará algunas iniciativas sustantivas, pero la tarea fundamental está en los organismos de control del Estado y en la sociedad civil. Que no se repita con una comisión internacional lo que ocurrió con la designada por el presidente Moreno, que llegaron al país 2 años de trabajo y tienen
finalizado su reglamento interno de funcionamiento y nada más. De tal suerte que hay que buscar también sinergias en este trabajo. Hablemos de institucionalidad, Germán. El Consejo de Participación Ciudadana dice que sí funciona, que sí trabajan, que sí denuncian. De hecho, una de sus atribuciones, quizás la principal, es la lucha contra la corrupción. Ustedes que han cumplido con una tarea que resolvieron asumir, ¿consideran que realmente el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido su rol en ese sentido? ¿Ha combatido a los corruptos? Nosotros somos una docena de personas sin sueldos y sin recursos. El Consejo de Participación Ciudadana, 500 personas que creo que no han logrado responder a las expectativas nacionales. Pero el problema no es ese, Lenin, el problema es otro, es un problema de doctrina. La sociedad civil no necesita estar estatizada para tener presencia en la vida nacional. El Consejo de Participación Ciudadana, independiente de quienes lo constituyen, pues evidentemente no expresa la sociedad civil, expresa la voluntad omnímoda del Estado para decir que esa es la sociedad civil. Eso hacía el fascismo, eso hacía el estalinismo. Nombraba a un grupo de gentes y decían, esa es la sociedad civil. La sociedad civil no necesita permisos de nadie para actuar, de tal manera que creemos que es un problema de principios respecto de la imposibilidad de que ese organismo siga existiendo. Ahora, y bien dice el presidente electo llamar a una consulta para saber si ese mamotreto debe seguir o no funcionando en la vida nacional. Efectivamente, hay quienes plantean que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y que es la Asamblea Nacional quien debería asumir sus funciones. ¿Pero cuáles? Las de hacer los concursos que designan a las autoridades de control. ¿Y quién se haría cargo, le pregunto, Germán, de ser parte procesal de las investigaciones que se denuncian, que es otra de las facultades del Consejo? La Asamblea no podría hacerlo. Es que lo que falta en el país es un proceso sinérgico de la construcción de un modelo que se denomina el Sistema Nacional Anticorrupción. No pueden hacerse cambios puntualísimos para algo u otro asunto, así mismo particulares. Si es que la Asamblea Nacional a lo mejor tuviese una integración distinta y una bicameralidad en funcionamiento, si de otro lado existiesen normas que comienzan a funcionar al propio tiempo en la Corte, la designación, por ejemplo, de jueces y de fiscales anticorrupción de manera rápida, ágil, si hay un eje transversal en la formación de la gente a nivel educativo formal e informal, si es que se reformulan algunas leyes, construimos un proceso sinérgico, insisto, que sea lo suficientemente capaz de dar un golpe de timón en la lucha contra la corrupción. Pero si los asuntos son sueltos, aislados, fogonazos, tiros al aire, pues sí, no son aquello precisamente, fogonazos. Y en la lucha contra la corrupción, todo un sistema social debe volcarse para buscar una transformación de fondo a un problema estructural. Pero el cambio estructural exige un cambio también sistémico desde la base social para ir avanzando en la modificación de esta correlación de fuerzas entre aquellos que luchamos contra la corrupción y aquellos que quieren mantener el orden establecido para precautelar la corruptela. Y sí, Germán, ustedes propusieron ya hace algún tiempo un sistema integral de lucha contra la corrupción. Ha explicado cuáles serían algunos de los aspectos que deberían implementarse, reformarse. En su momento, los candidatos a la presidencia de la República no acogieron abiertamente esta propuesta y parecería que solo quedará en iniciativa. Y lo que le preocupa a la ciudadanía es que ha transcurrido ya algún tiempo. Existen algunas sentencias judiciales y no se recupera casi nada de lo robado. ¿Hasta cuándo usted cree que vamos a continuar en estas? La falta de voluntad política del gobierno saliente permitió que efectivamente la búsqueda de los recursos y de los dineros asaltados y robados no tengan el seguimiento adecuado. Eso es indispensable ahora hacerlo. Se requiere voluntad política, ejercer el cargo con suficiente probidad y por lo tanto perseguir a la delincuencia. Evidentemente, Alianza Países, con sus dos formatos del correísmo y del morenismo en su mismo proyecto, era difícil que puedan responder a un requerimiento. Ojalá ahora cambien las cosas. Vamos a estar atentos para que aquello ocurra, porque esa es nuestra responsabilidad histórica en este momento. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. 6 años de vida tiene ya la entidad y le auguramos muchos, pero muchos años más. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un saludo cordial.